gente, ¿qué les parece a ustedes? Y cetonas. Primero, ¿por qué los vemos juntos? Bueno, ahora ya vamos a explicar, pero los aldehídos y cetonas tienen una estructura muy similar, ya lo van a ver, inclusive son isómeros de función, ¿sí? Entonces, vamos a ir presentando la función aldehído y cetona. Seguimos entonces dentro de las funciones oxigenadas y fíjense, aparece tanto en los aldehídos como en las cetonas este carbono que se llama carbonílico y que tiene la particularidad de tener doble enlace al oxígeno. De manera que vamos a hablar después inclusive de la estructura de esto, ¿sí? Así que esa es la característica común que tienen los aldehídos y las cetonas en general. Para ver entonces la estructura, como yo les decía, está este carbono con doble enlace al oxígeno que le vamos a llamar carbono carbonílico o carbonilo. Y entonces fíjense, ¿qué diferencia hay entre un aldehído y una cetona? Ambos tienen el carbono carbonílico, pero ese carbono carbonílico en los aldehídos está en un extremo, es decir, en una posición terminal. En cambio, en las cetonas está en un carbono del medio, en un carbono intermedio, ¿sí? Eso hace que en el caso de los aldehídos siempre tengamos presente un hidrógeno unido a ese carbono carbonílico, y en el caso de las cetonas, en lugar de un hidrógeno, otro radical R. Fíjense que yo he puesto acá R y R', eso hace referencia a que pueden ser iguales o diferentes, ¿sí? R puede ser un radical alquilo, metilo, etilo, propilo, o arilo. Quiere decir que puede ser un benceno. Ya vamos a ir viendo. Como para introducirnos un poco en este tema, ¿para qué se utilizan? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, los aldehídos y las cetonas. Bueno, además de que se utilizan sobre todo las cetonas como solvente, los aldehídos están presentes en muchos aromas naturales, ¿sí? Y además se utilizan mucho en perfumería y en la industria de los alimentos, ¿sí? Inclusive en productos de cosmética, bueno, la perfumería. Bueno, fíjense, acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Benzaldehído, ¿ven? Un aldehído que está en un carbono terminal, pero el R es un anillo bencénico, ¿sí? Presente en el aceite de almendras, que tiene un olor bastante particular, o cimanaldehído, fíjense, hay una función aldehído acá en un carbono extremo, presente en la canela, un olor característico, o el olor a vainilla, causado por la vainillina, también, fíjense, un aldehído, ¿sí? Y acá debajo ustedes tienen una serie de aldehídos, fíjense que está remarcada, no interesa, digamos, demasiado la fórmula, pero sí que ustedes observen que hay una función aldehído en cada una de estas sustancias que son utilizadas para producir, digamos, gustos o aromas en alimentos o también en perfumería, ¿sí? Eh, por ejemplo, bueno, melonal, el olor, digamos, el aroma a melón, liral, tripal y adoxal tienen olores a musgo, a, a diversas hierbas, ¿sí? Estos son justamente los que se utilizan para el caso de perfumería. Así que en realidad lo que vamos a hacer nosotros es estudiar la química de estas sustancias, sus características, nomenclaturas, propiedades, para ver cómo se comportan. Y vamos a comenzar por la nomenclatura, tanto de aldehídos como de cetonas. Empezamos por los aldehídos. Si nosotros seguimos las reglas IUPAC que hemos aprendido, lo que vamos a hacer es, en los aldehídos, que tienen esa función del carbonilo en el extremo,
reemplazar el sufijo ano del alcano correspondiente por el sufijo al. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejemplo de 3 átomos de carbono, propanal, o de un átomo de carbono, metanal. Es decir, el nombre técnico de los aldehídos lleva el sufijo al. No hace falta, si ustedes observan, decir dónde está el aldehído. ¿Por qué les parece que no hace falta poner un localizador para el aldehído? Porque ¿dónde siempre está el aldehído? En un extremo. Claro, correcto. Y siempre va a ser él el carbono 1, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, en el caso de que ustedes encuentren algún compuesto con una ramificación, el carbono carbonílico va a ser el 1, ¿sí? Y a partir de ahí iremos numerando de manera, fíjense en este caso, 3-metilbutanal. O sea que, francamente, es muy sencilla la nomenclatura de los aldehídos. Pero, siempre hay un pero, resulta que muchos de ellos tienen nombres triviales, ¿sí? Y nosotros, como nos estamos preparando para interactuar en la industria, tenemos que lidiar con estos nombres que se aprenden de memoria, o sea, nos siguen una regla a veces determinada, pero que se usan mucho en la industria, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, otra opción es nombrarlos como derivados del ácido correspondiente. Entonces, si yo tengo un ácido de un solo carbono, que el nombre trivial es fórmico, el nombre técnico sería metanoico, pero el nombre trivial es fórmico, bueno, al aldehído de un carbono se lo llama formaldehído. ¿Ven? Si yo tengo un aldehído de 2 carbonos, que técnicamente sería el etanal, pero como de 2 carbonos proviene del ácido acético, es muy común que ustedes escuchen hablar del acetaldehído, ¿sí? Se refiere al aldehído que se asemeja al ácido acético, es decir, de 2 carbonos. Y lo mismo sucede en el caso de los aromáticos. Fíjense, yo tengo aquí el ácido benzoico, esta función oxigenada que vamos a ver la próxima clase, y el aldehído que proviene de esa estructura benzaldehído. ¿eh? Entonces, un pequeño resumen. Si los nombramos con el nombre IUPAC técnico, terminación en al. Si utilizamos estos nombres triviales que ustedes van a leer y van a escuchar, que se los nombra así, provenientes del ácido. Muy bien. Ya después vamos a hacer en el práctico algunos ejemplos. Bien, y entonces pasamos a las cetonas. Bueno, acá sí es necesario colocar el localizador, porque recuerdan que yo les conté que la acetona es un carbono carbonílico, doble enlace al oxígeno, acá está puesto de manera un poquito sintética, pero puede estar en cualquier carbono intermedio. Entonces acá sí hay que poner el localizador y, como ya sabemos en la regla IUPAC, ese localizador tiene que ser el más pequeño posible. Entonces, fíjense, en este caso, son 6 átomos de carbono y yo comencé numerando desde la izquierda para que al carbono carbonílico le toque el numerito 3, que sería el menor posible. Entonces, 3 hexanona, ¿sí? Sufijo ona para el caso de las cetonas, sufijo al para el caso de los aldehídos. Muy bien. Y por supuesto, las cetonas también tienen otras maneras de nombrarla, que se usan mucho en la industria y que significa, en principio, nombrar a los 2 R's que están unidos al carbono carbonílico, ¿sí? También utilizando eso del orden alfabético que habíamos aprendido en las primeras clases. Entonces, fíjense, yo estoy parada acá en el carbono carbonílico, a la izquierda tengo un radical fenilo y a la derecha un etil. Entonces la puedo nombrar etilfenilcetona. ¿Ven?
Lo mismo aquí, me voy a parar en el carbono carbonílico y tengo a la izquierda un isopropil y a la derecha un metil. De manera que, siguiendo el orden alfabético, isopropil, metil, cetona. ¿Sí? Como ustedes verán, es una manera muy práctica y prácticamente inconfundible de nombrar las cetonas. ¿Sí? Se utiliza mucho esta manera. Y en el caso de que uno de los R sea el fenilo, fíjense, acá está marcado con un cuadrito, yo puedo nombrarlo, ¿no es cierto?, como si fuera un derivado del ácido y con el sufijo fenona. Fíjense, en este caso yo podría decir fenilmetilcetona, ¿no es cierto?, utilizando lo que aprendimos arriba. Ahora, si ustedes miran lo que quedó fuera del cuadradito rojo, es un radical que tiene 2 átomos de carbono, que proviene del ácido acético. Entonces se la llama acetofenona. En este caso, si vos mirás a la derecha, fuera del cuadrito rojo, es como yo tuviera el ácido benzoico. Entonces, benzofenona. ¿Ven? Esta manera de nombrarla es casi exclusivamente, no casi, es exclusivamente para cuando uno de los R es el fenilo, ¿sí? Si no, fíjense que este sufijo fenona es por culpa de este fenilo que tenemos acá a la izquierda, en los dos casos, ¿sí? Muy bien. Perfecto. ¿Y qué pasa si tenemos 2 funciones en una misma molécula? Bueno, en el caso de los aldehídos podría ser tener 2, porque podemos tener uno en cada extremo, y fíjense que es muy sencillo, porque en este caso sería butano dial, o sea, 2 funciones aldehídos. Tampoco es necesario colocar ningún localizador, porque como muy bien ustedes dijeron, está uno en cada extremo. Y con butano yo ya estoy aclarando que la cadena tiene 4 átomos de carbono. En este caso vamos a contar los carbonos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, hay 2 funciones cetona, una en el carbono 2 y otra en el 5, entonces miren cómo se dice, 2,5-hexano-diona. ¿Sí? O sea, si hay 2 aldehídos dial, si hay 2 cetonas diona, y en este caso, claro, tenemos que poner los localizadores. Y por último, ¿qué sucede si tenemos un aldehído, fíjense acá en el carbono 1, y una cetona en el carbono 3 dentro de la misma molécula? Bueno, ustedes tienen, ya lo hemos comentado alguna vez, en el grupo de tablas, al principio, creo que la tablita 1 o la 2, una serie, todas las funciones orgánicas ordenadas con las prioridades, ¿no? En este caso, el aldehído tiene prioridad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vos lo tenés que nombrar como un aldehído. Entonces vos contás 5 átomos de carbono, fíjate, pentanal. Pero ¿cómo me avisás que en el 3 hay una acetona? Bueno, se dice 3-oxo. O sea, esto se dice así, cuando la cetona está subordinada, o sea, no es ella la función más importante, se utiliza este prefijo oxo. ¿Sí? Bien, entonces, para recordar, si tengo aldehído, o sea que si ustedes leen algo con oxo, eso quiere decir que hay carbono doble enlace al oxígeno en alguna parte de la molécula. Muy bien. Y ahora vamos a ver la parte más importante y más interesante, creo yo, que es ver qué pasa con la estructura de un aldehído o de una cetona para poder entender después las reacciones que van a dar. Primero,
acá yo tengo dibujado como si fuera un aldehído, pero ya saben ustedes que si yo reemplazo los hidrógenos por un R, en cada uno tenemos una acetona, ¿sí? Perfecto. Entonces, fíjense, carbono doble enlace al oxígeno. Para que un carbono sea capaz de tener un doble enlace, sí o sí tiene que tener hibridación sp2, ¿sí? Es decir, fíjense, yo acá tengo el carbono y tengo el oxígeno. Entonces, al tener hibridación sp2 doble enlace, va a tener un enlace sigma sp2 con el oxígeno, ¿sí? Y un enlace pi, que acá está representado por estas flechitas color amarillo, pp, con los orbitales sin hibridizar. Entonces, eso es importante porque, ¿qué les parece a ustedes? Ese doble enlace, ¿será posible de ser atacado? Y sí, claro, porque tenemos ahí una ligadura pi, que es una nube de electrones. Por otro lado, también resulta que si el carbono tiene hibridación sp2, observen ustedes cómo es la forma de la molécula en el espacio. Es una molécula triangular plana, con ángulos entre los enlaces, los 3 de 120 grados para cada ángulo. Muy bien. Entonces, esto en cuanto a la estructura. Ahora, resulta que estas moléculas, o este carbono carbonílico, mejor dicho, hace que la molécula de los aldehídos y de las cetonas sea muy polar. Fíjense, al ser el carbono, el oxígeno más electronegativo que el carbono, ¿sí? Genera sobre él una carga parcial positiva y obviamente sobre el oxígeno una carga parcial negativa. Por otro lado, esta estructura también, si ustedes observan, se estabiliza por resonancia. Quiere decir que este par de electrones de la unión pi pueden ir a parar al oxígeno, ¿no es cierto? Acá está la carguita negativa del par de electrones y le genera una carga positiva al carbono. ¿Qué sucede químicamente con esto? Bueno, fíjense, esto va a dar lugar a que las reacciones de los aldehídos y las cetonas sean de adición. Primero, ¿por qué de adición? ¿A qué grupo orgánico le suena reacciones de adición que ya hemos visto? ¿Quiénes daban reacciones de adición? Los alcanos, los alquenos, claro. Y en los alquenos que había doble enlace, ¿te acordás? Entonces, por eso, justamente acá también va a haber reacciones de adición, o sea, alguien va a poder romper este enlace pi para que entren grupos. Ahora, si yo digo que el carbono que soporta o que tiene ese doble enlace siempre está polarizado de manera positiva, ¿qué carga tendrá que tener el grupo que quiera venir y entrar ahí para romper el doble enlace? ¿Qué les parece? Si el carbono está polarizado positivo. Negativo. Negativo, claro. Por eso dice aquí debajo, fíjense, esto va a dar lugar a un ataque nucleofílico, es decir, con nucleófilos negativos. Recordemos que los nucleófilos son negativos porque ellos buscan núcleos, que los núcleos son positivos, sobre el carbono que rompe el doble enlace y genera productos de adición. Entonces, hablamos de la estructura, ya dijimos lo que puede pasar, vamos a verlo después en detalle, y ahora un poquito hablamos de las propiedades físicas. Vamos a empezar con los puntos de ebullición. Fíjense, yo acá les puse, para que podamos comparar, un aldehído butanal, una acetona, fíjense que usé esta nomenclatura que yo les contaba, etilmetilcetona, un alcohol, butanol, y el alcano, ¿sí?
Si ustedes observan, los pesos moleculares son muy similares, ¿sí? Y vamos a ver justamente qué pasa con los puntos de ebullición. Voy de abajo hacia arriba. Que los alcoholes tenían mayor punto de ebullición que el alcano, ya lo habíamos visto, y eso ¿por qué era? ¿Recuerda alguno por qué los alcoholes tenían un punto de ebullición muy elevado? Fíjense, de 36 a 118. Por los puentes de hidrógeno. Sí, señor, por la unión puente-hidrógeno que presentan los alcoholes y no tienen los alcanos, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Ahora, fíjense, los aldehídos y las cetonas son más o menos similares, pero ahora vamos a hacer alguna distinción. ¿Qué pasa? ¿Qué ven ustedes respecto del alcohol? O sea, si yo los comparo a ellos dos respecto del alcano, tienen mayor punto de ebullición del alcano, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué tienen de distinto los aldehídos y las cetonas que no tienen los alcanos en la estructura, en la molécula? ¿Qué tienen ellos que los alcanos no tienen? El oxígeno. El oxígeno. Muy bien. Pero vos me podés decir, bueno, sí, perfecto. Ahora, los alcoholes tienen oxígeno también, ¿no es cierto? Pero resulta que tienen un punto de ebullición mayor que los aldehídos y las cetonas. Bueno, miren, pasa que los aldehídos y las cetonas presentan entre sí las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Es decir, ellos no presentan la unión puente-hidrógeno como los alcoholes. ¿Sí? Recuerdan que habíamos dicho que en el caso de los alcoholes, muy similar al agua, el hecho de tener el hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo como el oxígeno daban unión puente-hidrógeno. Inclusive los consideramos como líquidos asociados, ¿se acuerdan? Bien, entonces, resumiendo, los aldehídos y las cetonas presentan mayor punto de ebullición que el alcano correspondiente debido a que son moléculas polares y presentan fuerzas de unión dipolo-dipolo, que no tienen evidentemente los alcanos. Ahora, tienen punto de ebullición más elevado, pero no tanto como los alcoholes, porque ellos no dan la unión puente-hidrógeno. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito de la solubilidad. Bueno, recién dijimos que estuvimos estudiando la estructura, ¿recuerdan? Y dijimos que son moléculas polares, ¿no? Por la presencia de ese oxígeno muy electronegativo. Por lo tanto, tienen alguna solubilidad en agua, sobre todo los primeros términos de la serie. Fíjense, formaldehído, acetaldehído, dimetilcetona, ¿ven? Muy solubles en agua. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser ellos lo suficientemente polar, pueden ser solubles en agua. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, un aldehído de 5 o 6 átomos de carbono? Bueno, fíjense, la solubilidad va disminuyendo a medida que se alarga la cadena. ¿Por qué les parece que sucederá esto? ¿Por qué dijimos que eran solubles? Dijimos que eran solubles porque eran moléculas polares, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos que las sustancias polares se disuelven en agua, que es una sustancia polar. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esa polaridad a medida que vos alargás la cadena? Cada vez la polaridad se disminuye, se desvanece en lo que es la molécula completa. ¿Sí? Entonces, a medida que vos alargás la cadena, si bien el extremo o la zona donde está el carbono doble enlace al oxígeno es polar, esa polaridad se va perdiendo. Entonces, la solubilidad se va perdiendo también. Miren, respecto del estado natural, bueno, salvo el formaldehído, que es un gas, y ahora después lo vamos a ver, se lo utiliza en solución.
Aproximadamente hasta carbono 12 son líquidos, luego son sólidos, ¿sí? Fíjense esto que hablábamos de la solubilidad, ¿no? Y en el caso de las cetonas, bueno, entre el carbono 1 y el carbono 5, ¿sí? Son todas líquidas, y luego las superiores pueden ser líquidas o sólidas, dependiendo el tipo de radical R que esté unido al carbono carbonílico. En cuanto a la densidad, todos son menos densos que el agua, ¿sí? Así que estas serían más o menos las propiedades físicas de los aldehídos y las cetonas. Bien, algunos métodos de síntesis. Algunos les van a parecer más, digamos, conocidos que otros. Oxidación de alcoholes, ¿sí? Ozonólisis de alquenos, por ahí les suena, lo hemos visto, y también vimos en la unidad de hidrocarburos aromáticos la acilación para la fenilcetona, ¿no? La famosa acilación de Friedel-Crafts. Bien, muy sencillo. Oxidación de alcoholes primarios, obvio que nos da aldehídos porque la función del oxígeno está en un extremo, ¿verdad? Y la oxidación de alcoholes secundarios necesariamente nos va a dar cetona. Aquí algunos ejemplos para que ustedes vean. Por ejemplo, propanol, y tenemos el aldehído. Esto lo he puesto solamente como ejemplo para que lo vean en algún momento. Es un oxidante, ¿sí? Clorocromato de piridinio. La piridina es un solvente, entonces se puede disolver y puede actuar como oxidante. Sino los que ya conocemos para el laboratorio: permanganato de potasio, dicromato de potasio en medio ácido. Por ejemplo, acá en el caso del isopropanol, que es un alcohol secundario, bueno, nos da la acetona, ¿sí? No tiene demasiada complicación. De todas formas, acá es importante decir algo. La realidad es que si nosotros usamos estos oxidantes fuertes, la reacción con la acetona, o sea, para dar una acetona la vamos a poder hacer. Ahora, en el caso de los alcoholes, es bastante difícil que nosotros frenemos la reacción en el aldehído y no se siga oxidando hasta llegar al ácido carboxílico, ¿sí? Por eso hay que usar estos reactivos más especiales que no son tan fuertes, como podría ser el permanganato o el dicromato, para poder frenar la oxidación en el aldehído, ¿sí? Muy bien. Bien, la ozonólisis de alqueno, una reacción que ya conocemos, la vimos con alqueno. Aclaro que tiene que ser reductiva, por eso dice zinc y medio ácido, porque si ahora vamos a ver si la ozonólisis fuera oxidativa, no podríamos obtener aldehído. A ver, para recordar, en general, doble enlace carbono-carbono, con ozono. ¿Se acuerdan que se producía el ozónido, ese intermedio muy inestable? Y luego con un reductor, que puede ser por ejemplo clorhídrico y zinc, se obtenía el producto de oxidación con, fíjense que acá lo importante es la presencia de este carbono rojo carbonílico. Si lo vemos en un ejemplo concreto, fíjense, tenemos el 2-metil-2-buteno, ¿sí? Acá está el doble enlace. Si ustedes observan el carbono del doble enlace de la izquierda, ese carbono está totalmente sustituido. Tiene unido a él dos radicales metilo. De manera que cuando se corte el doble enlace, él va a originar una acetona, que es la que ustedes tienen acá, que sería la propanona, ¿no? En cambio, el carbono de la derecha, del doble enlace, tiene un radical metilo y un hidrógeno. O sea, no está todo sustituido.
En ese caso, cuando hay presencia de un hidrógeno, sí tenemos la oportunidad de obtener un aldehído, ¿ven? Como acá, etanal. Simplemente como para recordar un poquito esta reacción que habíamos visto. Y para recordar también, en el caso de la oscilación de Friedel-Crafts, en las reacciones de los aromáticos, con un cloruro de ácido, en presencia de cloruro de aluminio, bueno, ahí obtenemos siempre cetonas. Ahora, ¿cualquier cetona? No. Siempre van a ser fenil y otra cosa cetona. Depende de lo que nosotros pongamos en el cloruro de ácido. ¿Se dan cuenta? Pero siempre vamos a tener una de los dos radicales de la acetona va a ser el fenilo. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque este método no nos permite obtener cualquier cetona. Bien, vamos a ver qué pasa con las reacciones. Bueno, ya algo estuvimos adelantando, ¿se acuerdan? Miren, adición nucleofílica. ¿Por qué? Porque dijimos que el carbono carbonílico estaba polarizado con una carguita positiva por culpa del oxígeno, ¿no es cierto?, que era más electronegativo, y eso da lugar a que entren en ese carbono nucleófilos negativos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a romper el doble enlace carbono-oxígeno y van a formar algo que nosotros conocemos como intermediario tetraédrico, que ahora ya se los presento. ¿Qué cosas pueden actuar como nucleófilos? Bueno, agua, cianuro de hidrógeno, reactivos de Grignard, aminas o amoníaco y alcoholes. En función de lo que vos hagas actuar como nucleófilo, será lo que vas a obtener. En el caso del agua se llaman dioles o hidratos, ya lo vamos a ver, cianohidrinas, alcoholes y minas acetales. Y por último, la reducción de alcoholes, que también ya lo habíamos visto. Bien, esto es lo que más me interesa. Miren, ver cómo es el mecanismo general. Esto que vamos a ver acá lo podemos aplicar para cualquier nucleófilo. Entonces comenzamos acá. Tenemos nuestro aldehído o cetona, fíjense en este caso sería como si fuera una cetona, porque tiene dos R. ¿Alcanzan a apreciar cómo se dibuja en el plano la molécula esta triangular, plana triangular? ¿Ven? Este R para adelante con la cuña llena y con la cuñita de puntos, de rayitas hacia atrás. Bien, entonces dijimos, el carbono carbonílico con esa delta positiva, ¿sí?, que hace que el nucleófilo negativo se pueda meter acá. Bueno, mirá, se metió el nucleófilo en el carbono, ¿y qué pasó? Bueno, lo que sucedió es que obviamente rompió el doble enlace, pi, este que tenía el carbono y el oxígeno, y ese par de electrones se fue sobre el oxígeno. Acá lo tienen, ¿ven? Y la carga negativa sobre el oxígeno, que recibió el par de electrones P de la unión pi. Bien, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la otra parte del nucleófilo, ¿no es cierto?, que si el nucleófilo es negativo, la otra parte obviamente será positiva. Entonces, en este caso está representado por un protón. Bien, ingresa en el oxígeno, que estaba con la carga negativa, y bueno, y se libera, digamos, la otra parte de la base. ¿Se alcanza a ver por qué le decimos a esto que está acá entre corchetes intermediario tetraédrico? Si ustedes observan, este intermediario, que por supuesto es inestable, esto no se puede, es un estado de transición, no se puede aislar, fíjense que tiene la misma estructura tetraédrica que habíamos visto en la hibridación del carbono sp3, o sea, del metano. Acá están las tres patitas, ¿no es cierto? Y
hacia arriba, si lo miramos torcido, la unión con el oxígeno. Este intermediario tetraédrico se va a dar siempre, ¿sí? Justamente luego, como dice acá, que el nucleófilo ataque el carbono y pueda abrir el doble enlace. Fíjense que el carbono de pasar de una hibridación sp2, porque tiene un doble enlace con el oxígeno, pasa intermediario a sp3 y luego queda como sp3, ¿ven? Porque ya no tiene el doble enlace, producto de que la palabrita mágica de la adición. Bien, una cuestión interesante, la reactividad. Mayor en los aldehídos que en las cetonas por dos cuestiones, como dice acá. Primero, los aldehídos, ustedes piensen que uno de estos enlaces tiene un hidrógeno, o sea que ya estéricamente es mucho más accesible para el nucleófilo que una cetona. Imagínense, perdón, imagínense que estos R fueran, qué sé yo, no sé, propilos, butilos, bueno, la molécula estaría mucho más impedida, ¿no? Y por otro lado, también tiene que ver la polaridad de este carbono carbonílico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En el caso de los R, yo no sé si ustedes recuerdan, pero igual yo se los he escrito acá abajo, los R, el metilo, etilo, eran dadores de electrones por efecto inductivo, ¿sí? Entonces, en el caso de las cetonas, este carbono no está tan polarizado como en el caso del aldehído, que esto sería un hidrógeno. Vamos a recordar, la electronegatividad del hidrógeno es 2,1, ¿sí? Y la del carbono creo que es algo de 2,5. No es mucha la diferencia, pero no es el hidrógeno, digamos, dador de electrones. Entonces, en el caso de la polarización del carbono, está menos polarizado en las cetonas, ¿sí? Como dice acá, por ser dadores de electrones que un poco le neutralizan esa carga positiva, ¿sí? Es más importante la cuestión estérica a veces que esta última de la polaridad del carbono. Bueno, y vamos a empezar entonces con esta reacción de adición de agua, llamada en general hidratación. Fíjense, la podemos hacer en medio ácido o en medio básico. En medio ácido se protona el oxígeno, ¿no es cierto?, de la acetona o del aldehído. Luego entra la molécula de agua, ¿sí? La carga positiva pasa al oxígeno, finalmente una segunda molécula de agua se lleva el protón y nos queda, fíjense que es un diol, ¿no? Es un diol medio raro porque en el mismo átomo de carbono nos quedan los dos oxidrilos, ¿sí? Esta sustancia se llama hidrato. Cuando vos tenés dos oxidrilos en el mismo átomo de carbono. Y si la hidratación se realiza en medio básico, bueno, acá ya tenemos el nucleófilo, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, el oxidrilo negativo que ingresa en el carbono que estaba polarizado de manera positiva, abre el doble enlace. Acá tenés el intermediario tetraédrico, fíjate, ¿sí? Y por último, otra molécula de agua, ¿no es cierto?, le aporta un protón positivo para completar el oxidrilo y se repone el medio básico. Fíjense que acá también se forma, ¿no es cierto?, este diol que cuando está en el mismo átomo de carbono se conoce con el nombre de hidrato. Pero vamos a ver algo que estuvimos conversando hoy. ¿Qué pasa cuando vos tenés un aldehído o una acetona? Miren, si ustedes observan, esta reacción en ambos casos es reversible, ¿verdad?
En realidad, la que se nota mejor como método de adición de nucleófilo es esta del medio básico, ¿no es cierto? Acá se nota bien el oxidrilo como nucleófilo. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si yo tengo un formaldehído, o sea, el metanal, unido al carbono carbonílico, 2 hidrógenos? O tengo unido al carbono un metilo y un hidrógeno, entonces ya tengo etanal. O tengo unido 2 metilos. Fíjense que la diferencia entre estas tres sustancias es el grado de sustitución que tiene el carbono carbonílico. En el primero tiene hidrógeno, monosustituido, disustituido. A los tres les practico la reacción de hidratación. ¿Qué notan ustedes con las flechitas del equilibrio? Y fíjense que acá tienen unos porcentajes escritos. ¿Qué es lo que se ve? Siempre es reversible la reacción, ¿no? Ahora, ¿en qué casos el equilibrio está más tirado hacia el lado del hidrato? En el Cuanto más caso, hidrógenos tiene, ¿no? claro, en el caso del metanal, fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije que el formaldehído era un gas y que se utiliza en solución? Bueno, justamente es esto, en realidad, es un hidrato lo que tenemos en esa solución. Y fíjense que es muy fácil disolverlo porque el equilibrio está muy desplazado hacia la hidrólisis. Más o menos para el caso del acetaldehído, o sea, del etanal, y claramente no para el caso de las cetonas, ¿sí? Bien, ¿esto qué nos explica? La diferencia de reactividad que habíamos comentado hace un ratito. Dijimos, los aldehídos más reactivos que las cetonas. Y además hay un efecto estérico, que ustedes lo pueden ver entre el formaldehído y el acetaldehído. El que mejor se hidrata es el formaldehído, ¿sí? Bien, vamos a ver la adición de otro nucleófilo, cianuro de hidrógeno. Miren, en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, tengo la 2-butanona, una acetona, ¿sí? El cianuro acá está escrito cianuro de hidrógeno, pero el nucleófilo claramente es el anión cianuro. ¿Recuerdan ustedes? Carbono, nitrógeno con una carguita negativa. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo mismo que dijimos para el caso del oxidrilo, es decir, ese nucleófilo se adiciona al carbono, ¿sí? Y se genera, se adiciona un hidrógeno en el caso del oxígeno que se abrió el doble enlace, y se genera este compuesto que es nuevo para nosotros, que se llama cianohidrina, ¿sí? Fíjense, es un aldehído o una acetona que tiene un grupo nitrilo, ¿sí? Y un grupo hidroxilo en el mismo carbono, cianohidrina. Bien, nosotros podríamos parar acá y tenemos la cianohidrina, pero resulta que, ya vamos a ver en la próxima clase, si yo hago la hidrólisis de un nitrilo, si yo hago la hidrólisis de este grupito, de un nitrilo, la hidrólisis ácida, fíjense, agua y ácido clorhídrico, lo que obtengo es un ácido carboxílico. Entonces, digamos, yo puedo seguir la reacción tomando a esa cianohidrina como un intermediario de síntesis y obtener alfa hidroxiácido, ¿sí? ¿Por qué alfa? Bueno, ya lo vamos a ver, el carbono de al lado a la función ácido se lo denomina carbono alfa. Entonces, del oxidrilo no nos podemos deshacer, pero sí podemos hacer la función ácido en este nitrilo terminal. Fíjense que es muy bueno este método porque me permite agregar un carbono más a la cadena, ¿sí? Fíjense que yo ahora tengo este carbono, ¿no es cierto?, del cianuro, un carbono extra, ¿sí?
Entonces volvemos a decir, la adición del nucleófilo cianuro nos da como resultado una cianohidrina. Puede ser que dejemos la reacción ahí o que hagamos la hidrólisis ácida de esa cianohidrina y obtengamos alfa hidroxiácidos. ¿Sí? Bien. Y esta reacción que ya la vimos también para el caso de métodos de síntesis de alcoholes, que era adicionar un reactivo de Grignard que vos quieras a un aldehído o una acetona. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo acá el aldehído o la acetona, ¿sí? Ingresa el grupo, digamos, en este caso el R, que está muy polarizado en el reactivo de Grignard, por eso puede unirse directamente acá, y la otra parte de la molécula, que está polarizada positiva al oxígeno, se forma, fíjense de nuevo, el intermediario tetraédrico, otra vez, y la posterior hidrólisis, bueno, nos da como resultado un alcohol. Este método está muy bueno porque uno puede diseñar la molécula que necesita, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, estableciendo quiénes son los R, o uno de estos R podría ser un hidrógeno, ahora vamos a ver ejemplos, y eligiendo un R rojo en el reactivo de Grignard, ¿sí? Entonces, si yo voy a aplicar este método, bueno, tengo que tener presente quién va a ser la sustancia o el compuesto carbonílico de origen, a dónde yo necesito llegar para después definir quién es el R, este rojo. Y entonces fíjense, acá tenemos varios ejemplos. Si yo arranco del metanal, el aldehído más sencillito, bueno, voy a obtener siempre un alcohol primario. Y depende de quién elija yo como R, rojo, R', bueno, el alcohol que voy a obtener. Si elijo cualquier otro aldehído que no sea metanal, fíjense que ya ahora el carbono carbonílico tiene un R, bueno, voy a obtener un alcohol secundario. ¿Cuál? Y bueno, dependerá de qué aldehído R azul yo arranque y qué R' rojo yo elija para hacer la adición. Eso me va a dar el alcohol secundario que yo voy a obtener. Y por último, si nosotros utilizamos una acetona, bueno, sí o sí vamos a generar un alcohol terciario. ¿Sí? Fíjense, acá están los dos R's azules de la acetona y el R' del alcohol terciario. ¿Sí? Voy a ir un poquitito para atrás. Si ustedes observan, yo acá había puesto una acetona y lógicamente lo que obtuve, ven, fue un alcohol terciario. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué el amoníaco y las aminas son nucleófilos? Bueno, el amoníaco ya lo vamos a ver en el caso de las aminas, pero tiene un parcito de electrones disponibles sobre el nitrógeno, que no están dibujados acá, pero que lo hace un nucleófilo. ¿Sí? Muy bien, entonces reaccionan con los aldehídos y la acetona, y fíjense, dan estos productos, lo mismo, algo parecido al cianuro, que se llaman iminas. ¿Qué son las iminas? Estos compuestos que son nuevos para nosotros hoy, carbono doble enlace al nitrógeno. Entonces, vamos a mirar acá. Tenemos un aldehído, lo hacemos con amoníaco, se forma la imina, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos con esta imina? Es un intermediario de síntesis. Bueno, lo que podemos hacer es hacer una reducción, fíjense, hidrógeno 2 en presencia de níquel, y entonces lo que obtenemos es una amina primaria. ¿Por qué primaria? Porque en el nitrógeno, en el amoníaco, lo único que se ha reemplazado es este radical, ¿sí?
Lo mismo sucede en el caso, con una acetona. También se adiciona el amoníaco al doble enlace, ¿sí? Fíjense que en este caso es diferente el mecanismo porque se conserva el doble enlace del carbono, ¿sí? En lugar del oxígeno entra el nitrógeno con el hidrógeno, forma la imina y lo que sí podemos hacer luego es hacer una reducción para poder formar, en este caso, una amina primaria, ¿sí? Ahora les voy a mostrar acá, por eso se llama aminación reductiva, porque es una aminación en la primera etapa, se forma la imina y luego se reduce con hidrógeno. Vamos a mirar acá, miren, a ver si ustedes alcanzan a ver. Fíjense, un aldehído o una acetona, cualquiera de los dos sirve. Si yo le adiciono amoníaco, fíjense, se me forma una amina primaria. ¿Por qué se llama primaria? Porque del amoníaco yo he reemplazado un solo hidrógeno celeste, ¿ven? Y luego me queda la parte del compuesto carbonílico. Si en realidad, si en lugar de usar amoníaco, yo utilizo una amina primaria, si ustedes observan, acá ya no dice NH3, dice RNH2, o sea que ya he reemplazado un hidrógeno del amoníaco. Bueno, fíjense, me queda una amina secundaria. ¿Por qué? Porque ya tenía un R de la amina primaria que reaccionó, más todo el R del aldehído a la acetona, me queda una amina secundaria. Todavía me queda un hidrógeno. Y en el caso que yo utilice una amina secundaria, observen acá en celeste, del amoníaco celeste NH3 me quedó un solo hidrógeno. Por supuesto, esto en los dos pasos que dijimos, ¿no es cierto? Posterior reducción. Bueno, lo que vamos a obtener es una amina terciaria. ¿Por qué amina terciaria? Fíjense, tenemos el nitrógeno celeste, un R, otro R celeste que ya venía con la amina y todo el R que nos deja el aldehído o la acetona luego de la adición. ¿Sí? Muy bien. Creo que esta es la última y esta reacción, miren, es muy importante. O sea, ahora por ahí no le vamos a buscar mucho no le vamos a ver mucho la importancia, pero sí más adelante cuando veamos carbohidratos, y es la reacción que sucede cuando vos tenés un aldehído o una acetona y lo haces reaccionar con 2 moles de alcohol. Cuando vos lo haces reaccionar con 1 mol de alcohol, fíjense, en este caso, a ver si ustedes alcanzan a ver, el nucleófilo sería el alcóxido, o sea, RO menos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dijimos que los alcoholes podían actuar como ácido porque daban un protón y quedaban como alcóxido? Ese sería el nucleófilo. Perfecto, ese alcóxido ingresa en el carbono positivo, rompe el doble enlace y fíjense lo que forma. Acá tenemos una función éter, sería en este carbono, que era el carbono carbonílico, pero a su vez en el mismo carbono un oxidrilo. Esto se conoce como hemiacetal, ¿sí? Entonces, es una molécula de un aldehído o una acetona en la cual se ha adicionado un alcóxido, como nucleófilo. Muy bien. Pero todavía tengo la posibilidad de que reaccione con otro mol de alcohol. Y fíjense que en este caso se vuelve a formar otra función éter, sería, pero ambas en el mismo carbono. Este compuesto se llama acetal. ¿Ven? Fíjense que lo mismo da 2 funciones éter en el mismo carbono, ¿sí?
La adición de una molécula de alcohol genera un hemiacetal. ¿Qué característica tiene esa molécula del hemiacetal? Que tiene sobre el mismo carbono carbonílico un oxidrilo y una función éter. Si hago reaccionar ese hemiacetal con una segunda molécula de alcohol, lo que obtenemos es este compuesto que se llama acetal. ¿Sí? Muy bien. Y por último, una reacción que también habíamos visto como síntesis de alcoholes, que es la reducción de aldehídos o de cetonas para dar alcoholes. La misma consideración que hicimos hoy, ¿se acuerdan con los reactivos de Grignard? Si hacemos la reducción del metanal, que es el aldehído más sencillo, vamos a obtener solo y exclusivamente metanol. Si hacemos la reducción de cualquier aldehído, vamos a obtener un alcohol primario, y si hacemos la reducción de una acetona, lo que vamos a obtener es un alcohol secundario. ¿Sí? Bien. Bueno, el trabajo 9 es el de aldehídos y cetonas. Vamos a ver los ejercicios que están marcados en negrita en este trabajo. El ejercicio 1 es de nomenclatura. Acá en este costado a la derecha les describí la estructura de los aldehídos y cetonas para poder realizar este trabajo. Y nos dice trazar las estructuras que corresponden a los siguientes compuestos. En el caso A es el 3-metilbutanal. Entonces, para dibujar la estructura del 3-metilbutanal, vamos a tener el grupo carbonilo en el carbono 1 y en el carbono 3 el metil. En el caso B nos dice 4-cloro, 2-pentanona. Se trata de una acetona que el grupo carbonilo va a estar en el carbono 2 y el cloro en el carbono 4. En el caso C es 3,3-dimetilpentanal, es un aldehído y en el carbono 1 va a estar el grupo carbonilo. Y en el carbono 3 tenemos 2-metil. ¿Sí? El D es el metil isobutilcetona. Primero, bueno, tenemos la acetona, tenemos el grupo metil y hacia el otro lado tenemos el isobutil. El E es el 2-metil-3-heptanona. Es una acetona de una cadena lineal de 7 carbonos. En el carbono 2 tenemos el grupo metil y en el carbono 3 el carbonilo. El ejemplo F es el 4-metil-3-penten-2-ona. Es decir, que es una cadena lineal de 5 carbonos. En el carbono 4 tenemos el metil. En el carbono 3 tenemos una doble ligadura. Y en el carbono 2 el grupo carbonilo. Y el último ejemplo del ejercicio 1 es el G, que es 2,2,4,4 tetrametil 3-pentanona. Entonces tenemos 4 grupos metil, 2 de ellos están en el carbono 2 y los otros 2 en el carbono 4. Y en el carbono 3 tenemos el grupo carbonilo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. En el ejercicio 2 nos da la estructura y tenemos que nombrarlo con la nomenclatura IUPAC. Tenemos acá como nota sí, claro, el grupo fenilo, que lo vamos, para simplificar, se pone una pH. El primero
si desarrollamos la estructura, se va a tratar de un benzaldehído. El caso B, desarrollamos la estructura, y es un 2,2 dimetil propanal. La cadena lineal es de 3 carbonos, y en el carbono 2 tenemos los 2 grupos metilos. Es un aldehído. Y el caso C es acetofenona. Si vemos, tenemos el grupo fenil, el grupo carbonilo y un metil, que también lo podríamos llamar como fenilmetilcetona. Correcto, muy bien. El ejercicio 7 es de reacciones. Tenemos que dar la estructura del reactivo de Grignard y del aldehído o la acetona para obtener los productos que nos indican, que son alcoholes. Entonces, en el caso A, tenemos el pentanol, el 1-pentanol, se corrió. Bueno, se ve igual. Este es el 1-pentanol, es un alcohol primario. Entonces, para formarlo con un reactivo de Grignard, vamos a necesitar el formaldehído. Entonces, el formaldehído, y nos faltaría un reactivo de Grignard que tenga 4 carbonos. Entonces, es el cloruro de butimagnesio. Bueno, fíjense, aprovecho yo para comentar, esto es justo lo que estábamos comentando hoy en la clase, que es lo que les dice Marina. Yo puedo diseñar y puedo armar la molécula como quiera, jugar entre el compuesto carbonílico y el compuesto de Grignard, pero como me piden un alcohol primario, el 1-pentanol, sí o sí tengo que arrancar del formaldehído, no puedo usar otro. Entonces, lo que me queda a mí es completar la molécula que me piden con el reactivo de Grignard. Muy bien. Sí. En el caso B es el 2-pentanol. Vemos que es un alcohol secundario. Y para formarlo, vamos a ver que necesitamos una cadena lineal de 4 carbonos del aldehído y un grupo metil. Entonces el aldehído es el butanal, y como necesitamos un metil, vamos a usar el cloruro de metilmagnesio. Muy bien. En el caso C nos pide el 2-metil-2-butanol. También analizamos, vemos que es un alcohol terciario, y vamos a precisar una acetona y un grupo etil. Entonces, en este caso, con la acetona y el cloruro de etilmagnesio vamos a obtener el 2-metil-2-butanol. Muy bien. Y por último, el 1,5-exiletanol. Entonces vemos que es un alcohol secundario. Vamos a precisar un cicloaldehído y el grupo metil. Entonces vamos a partir para obtener este producto del ciclohexilmetanal y del cloruro de metilmagnesio. Y el ejercicio 11 nos pide desarrollar los mecanismos para la aminación reductiva de la ciclohexanona con dietilamina. Primero planteamos la reacción general. Vamos a obtener una amina terciaria. Y luego desarrollamos el mecanismo. Tenemos la acetona y el nucleófilo, que es el grupo amina. El grupo amina va a compartir un par de electrones, y se va a producir el intermediario tetraédrico polar. Luego se va a liberar un grupo oxidrilo y obtenemos la enamina, que es una imina. Y por último, se produce la reducción y obtenemos la amina terciaria. Y ese era el último ejercicio. Sí, sí. Fíjense, aprovecho que está muy bien acá desarrollado el mecanismo para que ustedes vean. ¿Se acuerdan que vimos que cuando yo adicionaba
amoníaco o adicionaba alguna amina, en este caso Marina usó una amina secundaria, fíjense que del NH3 tiene reemplazado 2R, como el nitrógeno tiene ese par de electrones disponibles, ¿sí? También forma el intermediario tetraédrico, ¿sí? Solo que nosotros lo habíamos puesto directamente a formar la enamina o la imina, ¿se acuerdan? Carbono, doble enlace al nitrógeno. Y reduciendo esa imina, llegábamos a una amina, en este caso terciaria. ¿Por qué? Porque tiene 2 radicales metilo y este ciclohexil. Entonces tiene del NH3 los 3 hidrógenos reemplazados. ¿Sí? Bien,